buenas tardes, amados hermanos y amigos que en esta tarde nos sintonizan. Una vez más agradecemos a cada uno de ustedes y agradecemos a Dios por que nos da la vida para poder en esta tarde una vez más compartir con ustedes el consejo de la palabra del Señor. En esta tarde queremos continuar hablando en el libro de Romanos, donde estamos tomando el tema del apóstol Pablo tratando con la iglesia de Roma y terminábamos la semana pasada. El apóstol decía: porque no hay acepción de persona para con Dios. En realidad ante Dios no hay, Dios no hace acepción de persona. Dios no tiene preferidos. Para Dios todos los seres humanos somos iguales. Y eso es lo que el apóstol Pablo trata de, pues en este día vamos a tratar de hablar sobre lo que el apóstol habla con respecto a que tanto los judíos como los gentiles, o los que tienen ley como los que consideran que no tienen ley, ambos pueblos verdaderamente para con Dios es igual. Dios juzgará la obra de cada uno, tanto de judíos como de gentiles. Y aquí pues vamos a tomar en el capítulo 2 del libro de Romanos, y vamos a ir al versículo 12, y lee la palabra de la siguiente manera: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándolos o defendiéndolos su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres, conforme a mi evangelio. Hacemos una palabra de oración. Padre amado, te damos gracias en este día. Agradecemos, Señor, tu grandeza, tu poder, tu amor, tu misericordia, Señor, por todo, Señor, lo que tú haces con cada uno de nosotros. En esta tarde, una vez más, nos ponemos bajo tu dirección, bajo tus cuidados, y rogando que seas tú glorificado, Señor, en todo lo que se va a estar hablando en esta tarde. Habla a nuestro corazón, Señor, manifiesta tu poder, manifiesta tu bondad, Señor, y la realidad, Señor, de todo ser humano. En esta tarde, Señor, yo me pongo, Señor, a la disposición tuya también para servir, Señor, en esta hora. Habla también a mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús pedimos guianza, Señor, de tu Espíritu Santo. Amén. Como dije antes, porque todo lo que dice el apóstol Pablo: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Básicamente aquí se está hablando de la ley. Se está hablando de la ley, y el punto de vista aquí pudiéramos nosotros pensar que el énfasis está en la ley, pero en realidad no. Pablo, el tema que tiene aquí no necesariamente es la ley. Lo que Pablo está tratando de mostrar aquí es que todos, judíos o gentiles, con ley o sin ley, con ley escrita o con ley que no ha sido revelada en los corazones, ambos dos pueblos un día tendrán que estar ante el trono de Dios, ante los juicios de Dios, donde Dios juzgará a cada uno, ¿verdad?, por sus obras. Entonces aquí la palabra del Señor nos enseña que el apóstol lo que está tratando de enseñar es que Dios no tiene un grupo preferido. O sea, los judíos podían considerar ellos de que ellos eran un grupo selecto con los cuales Dios tenía preferencias, pero no es así. Verdaderamente ellos también tienen la misma, vendrá un juicio sobre cada uno de ellos también. Un día serán traídos a cuenta, tanto ellos como los gentiles. Así que eso básicamente es lo que Pablo trata de hablar. Bueno, para que me entiendan un poquito mejor, lo que se trata es que, vamos a decir, los judíos se consideraban que estaban aquí, y ellos traían una ley que ellos supuestamente consideraban que era pues especiales, porque
ellos tenían la ley. Y como le dije, no es que se está haciendo énfasis más bien en la ley, pero lo que se está haciendo énfasis aquí era la culpabilidad de ellos, o sea, el pecado de ellos. O sea, lo que Pablo trataba de relacionarles era la vida que ellos llevaban. O sea, pero entonces ellos estaban con la ley, ellos traían la ley consigo y ellos estaban con la ley caminando. O sea, hay un trono y el trono de Dios está delante. O sea, el trono de Dios está delante, porque él dice que los judíos con ley y los gentiles con la ley revelada en los corazones. Entonces el judío está caminando hacia el trono de Dios, donde el juicio va a ser hecho, y está caminando con la ley. Entonces el judío trae una grande responsabilidad con la ley, o sea, la responsabilidad de que ellos eran el pueblo que tenía los mandamientos de Dios. Pues les dictaba un estilo de vida, les dictaba que ellos deberían de vivir de acuerdo a las normas establecidas por la ley. Pero igualmente lo que el apóstol Pablo dice es que los gentiles no estaban caminando con la ley prescrita en las tablas de piedra o en papel, o en los papiros, en los rollos, sino que ellos estaban caminando con la ley escrita en sus corazones. Y sabemos que eso se habla de que en una ocasión el apóstol decía, ¿verdad?, que el Señor estaba escribiendo, o más bien estaba circuncidando el corazón de los hombres. O sea, Dios revela pues su ley, ¿verdad?, en el corazón. Entonces los gentiles estaban caminando hacia a ese mismo trono, dando pasos cada día, acercándose al día que tendrían que estar frente a Dios. Entonces lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar aquí es que ambos pueblos están caminando, uno con una ley escrita en tabla y otros con ley escrita en el corazón. Y lo que él está haciendo énfasis es que ninguno de los dos se va a escapar de llegar al trono de Dios. Entonces aquí podemos ver que el apóstol está revelándoles o diciéndoles a ellos lo que ellos van a estar viviendo. Entonces están caminando hacia el trono de Dios. Aunque vamos a decir, los gentiles, podríamos decir, ¿y cómo es que Dios traerá a juicio a los gentiles si los gentiles no se les dio la ley? O sea, a quienes se les dio fue al pueblo judío. Entonces ellos serían responsables. Entonces Dios estará siendo justo al traer al llamar a juicio también a los gentiles. Y esa sería una gran pregunta. Bueno, el apóstol está diciendo aquí que verdaderamente, aunque ellos no tienen una ley prescrita en piedra, aunque ellos no se les dieron, pero a ellos se les dio una ley en el corazón. Y cuando se habla de esta ley en el corazón, lo que el apóstol más bien se está refiriendo es que cada ser humano, hay cierto tiempo, hay cierta edad donde llega a ser consciente del bien y el mal. O sea, cada ser humano por sí solo se da cuenta. Hay algo en nosotros que le llamamos conciencia, ¿verdad? En cada uno de nosotros está la conciencia. O sea, somos conscientes de lo bueno y somos conscientes de lo malo. Toda persona llega a esa etapa donde sabe lo que es bueno y donde sabe lo que es malo. Entonces Dios no sería injusto al estar llamando al gentil también. ¿Por qué? Porque el gentil es consciente cuando está haciendo lo malo. Entonces, por esa razón no se escaparía de llegar al trono de Dios, porque verdaderamente Él es culpable, porque hace cosas que tiene prácticas que están en contra de los principios, en contra de la voluntad de Dios, en contra. Cuando nosotros leemos los 10 mandamientos y de esos que si a esos se está haciendo referencia, podríamos decir, ahí se revelan los pecados que básicamente practican los gentiles. Porque a veces, ¿verdad?, hablamos del pecado de adulterio y el gentil practica el adulterio. Y sabemos que en la ley, ¿verdad?, estaba escrito, o sea, en los 10 mandamientos estaba escrito también de que ellos no deberían de
pues de adulterar, ¿verdad? Y en el caso de los judíos, básicamente el adulterio no necesariamente tendría que ser con otra persona, pero podría ser con otro Dios, ¿verdad? O adulterar la palabra, adulterar la enseñanza de Dios. Entonces, ambos dos pueblos vemos que tienen la necesidad, o sea, están caminando, quieras o no, al trono donde ellos son conscientes. O sea, el judío es consciente porque la ley se lo dice, y el gentil es consciente porque su razonamiento, su conciencia le está revelando, le está diciendo. O sea, esto es tan práctico como que usted, ¿verdad?, quiera hacer daño a alguien, y dentro de usted mismo sabe que está mal hacerle daño a alguien. Entonces, pero allí de usted, ¿verdad?, si le hace el mal o hace el bien a los demás. Entonces, aquellos con una ley escrita y unos con una ley escrita en el corazón, ambos dos pueblos son conscientes de que un día van a tener que llegar a ese. Están dando pasos. Ahorita se está caminando hasta ese lugar. Se están dando pasos. Tanto gentiles como judíos están caminando hasta ese trono, donde ese trono, verdaderamente, el juez allí es un juez justo. El juez allí es un juez justo, y el juez nosotros sabemos que es Dios, ¿verdad? Dios es el juez. Entonces, cuando se llega a ese lugar, ni los judíos podrán tener una excusa validera, porque pues sabemos que ellos en la ley, en la práctica de la ley, ellos muchas veces fallaban, y básicamente nadie de ellos podía vivir de acuerdo. Es más bien, imponían los estatutos de la ley, ¿verdad? Imponían sobre los demás, pero sobre su vida no la traían. Entonces, y eso les hace culpables. Entonces, podríamos decir que el hombre ahorita está caminando con ropas oscuras, vamos a decir, está caminando con ropas oscuras, y no se puede ver nada de él. Pero un día tendrá que estar delante del Señor, y estará con ropas transparentes, donde Dios va a poder ver en cada aspecto de su vida dónde fue que ellos pecaron, y van a ser traídos a juicio delante de Dios. Entonces, por eso es que aquí la palabra dice que, o sea, que Dios está de acuerdo con los hacedores de la palabra, o hacedores de la. Bueno, en el Nuevo Testamento se habla que Santiago dice que hay que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores olvidadizos. Y aquí a los judíos, ¿verdad?, ellos se les dice también que ellos no solamente tienen que tener la ley, tienen que enseñarla, pero también tienen que vivirla, tienen que practicarla. Entonces, ese día a cada uno de ellos se le hará ver que verdaderamente están en necesidad, están en la posición y en la necesidad de que pues haya alguien a favor de ellos. Entonces, aquí tenemos a los judíos que están en una condición de necesidad. Entonces, ambos dos están caminando hasta ese trono que está el Señor, ¿verdad? Entonces, quieras o no, nadie puede de ellos, ninguno de los dos pueblos puede decir, no, pues a mí se me está culpando de algo, porque ahí no estará un hombre, no será ante un hombre, que estará aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo ve, aquel que los récords no se le pierden, aquel que tiene todo frente a él, aquel que no va a pasar por alto ninguna cosa, ya sea buena o sea mala, de ningún judío y de ningún gentil. Entonces, los gentiles con la ley escrita en sus corazones, según al versículo, déjeme regresar ahí, según el versículo 14, el 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son la ley para sí mismos. O sea que ellos mismos, aunque no tengan ley, pero cuando ellos hacen
lo que la ley enseña, ellos mismos se convierten o ellos mismos dan testimonio de las obras de la ley, ¿verdad? Que hay escritas en sus corazones. Cuando una persona hace el bien, pues en su corazón, ¿verdad? Él sabe, su conciencia le dice, dentro de sí, le aprueba y le dice, eso es bueno lo que vas a hacer. Pero al igual también la conciencia le dice cuando eso es malo lo que vas a hacer. O sea que hay una voz dentro de nosotros que nos alerta y nos dice y dice lo que es bueno y es malo. Pero básicamente aquí lo que se está tratando de enseñar o que podamos entender es que los juicios son eminentes. O sea, todo va a ser juzgado. Entonces el gentil no puede excusarse, el gentil tiene algo sobre sí también que pues tiene que ese día responder. Todos tendremos que responder un día. Dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. O sea, ellos no tienen ley, pero hacen que lo que por naturaleza la ley tiene. Vamos a decir, no roban, vamos a decir, para poner un ejemplo. O sea, los gentiles no roban. Y eso es como que estén practicando la ley. Entonces, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. O sea, en sus corazones ellos entienden que hay una ley que ante Dios es malo robar. Y eso les hace a ellos, ¿verdad? O deja saber de que ellos son conscientes de que tal práctica no beneficia a ninguno de ellos. Por esa razón, ellos tienen que entender de que ese día, ¿verdad? Va a venir el juicio. Entonces ellos están entendidos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. O sea, hay un momento que dentro de nosotros hay una conciencia que apela o que está como una atalaya, está como alguien que nos advierte, que nos está diciendo, lo que vas a hacer es malo, lo que vas a hacer es bueno, nos está advirtiendo. O sea, y lo que se quiere decir es que la conciencia nos alerta y ella nos deja saber de lo que vamos a hacer. Ese día nosotros no vamos a poder decir, ¿verdad? No, pues es que yo no sabía, ¿verdad? Yo no entendí, yo no, esas excusas no van a estar ahí. Entonces, el versículo 16 dice, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, hay una cosa bien importante, por eso le dije, verdaderamente el énfasis no está en la ley, sino que está en que el hombre va a ser juzgado un día por el pecado que comete. Y por eso aquí el apóstol señala y dice que no dice que vamos a ser juzgados por la ley, dice que vamos a ser juzgados por Jesucristo, por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por lo que hayamos hecho. Sea el juez, será Dios, Dios será el juez. Entonces el apóstol termina diciendo que en el día del juicio Dios va a juzgar por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a su evangelio. Entonces van a ser juzgados los hombres de acuerdo a Jesucristo. O sea, Jesucristo va a ver todos los secretos, como le dije antes, ¿verdad? Podemos nosotros estar caminando al trono de Dios y vamos vestidos de negro. Entonces no se puede ver en nuestra vida que hay nada malo, o sea, que todo está oscuro, todo está opaco, nada se puede ver. Pero el día que lleguemos al trono, donde seremos juzgados de acuerdo a Jesucristo, todos los secretos que hay ocultos bajo esa vestidura van a ser revelados por el evangelio. O sea, ahí se va a ver, se va a mostrar todo lo bueno que hemos hecho, todo lo bien que hemos vivido, todo lo que hemos honrado a Dios, todo lo que hemos hecho por los demás, pero también se va a revelar lo malo que hemos hecho, la forma en que hemos deshonrado a Dios, la forma en que nosotros hemos fingido ser creyentes o hemos fingido amar a Dios y será todo lo opuesto. Entonces, por esa razón, ese día se va a revelar, ese día nadie se va a escapar.
O sea, ahora podríamos nosotros pensar de que no, pues a mí nadie me dijo, yo no sabía, pueden haber las excusas. Ese día no van a haber excusas. Ese trono va a traer juicio sobre lo bueno y sobre lo malo. Por eso aquí el apóstol dice, donde serán juzgados todos los secretos de los hombres. ¿Será que hay secretos en los gentiles? ¿Será que hay secretos en los judíos? ¿Será que hay, vamos a decir de otra manera, será que hay secretos en los miembros de la iglesia en este tiempo? Una respuesta que uno personalmente puede dar, ¿verdad? Solamente uno mismo puede hablar por uno mismo. Uno no puede juzgar ni hablar por los demás, pero por uno mismo. Y sabemos que ese día que estemos frente al Señor, el Señor será el juez, el que va a revelar todos los secretos de cada uno de los creyentes. Pero dice el versículo 17, he aquí, tú que tienes el sobrenombre de judío y tú que apoyas la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Mire cómo Pablo habla a los judíos. Y confiesas en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mire cómo el apóstol se dirige directamente a los judíos, ¿verdad? Le está diciendo, he aquí tú que tienes el sobrenombre, y esto irónicamente el apóstol Pablo hablándole a los judíos, ¿verdad? Les está diciendo, tú que tienes el sobrenombre de judío, ¿verdad? Un apodo de judío. En otras palabras, no son lo que se están diciendo, es lo que está diciendo el apóstol. Y te apoyas en la ley, o sea, el argumento es que ellos tienen la ley, es que ellos enseñan la ley, es que ellos son los que han recibido la ley. Y dice el apóstol, te glorías en Dios por ello, ¿verdad? Hasta ahí estaría bien. Dices, conoces su voluntad. O sea, lo tremendo de aquí es que ellos conocen la voluntad de Dios. Y dice, y además eres instruido por la ley. O sea, la ley te enseña, la ley te aprueba lo mejor que tú puedes hacer. Y confías en que eres guía de ciegos. O sea, como le digo, irónicamente, el apóstol le está hablando a ellos. Ellos asumen, ellos reclaman que ellos son dirigentes. Pero el apóstol le dice, eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. O sea, tú dices que eres el que vas a guiar a otros, porque verdad, tú eres la luz, instructor de los indoctos, o sea, de gente que no sabe. O sea, en otras palabras, a una persona que no sabe nada, usted le puede decir cualquier cuento y se lo puede creer, lo que el apóstol está diciendo, ¿verdad? Dice, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, tú hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. O sea, hay como varios puntos o preguntas que el apóstol le hace o dice acerca de los judíos, de todo lo que ellos asumían que eran. Entonces, básicamente, aquí el apóstol le está diciendo, bueno, tú que tienes el sobrenombre de judío, tú que te apoyas que tienes la ley, ¿verdad? Y tú que conoces la voluntad de Dios, y tú que apruebas todo lo mejor de la ley y confías que guías a otros, pero tú, lo único es que enseña a otros, pero no se enseña a sí mismo. Lo único es que guía a otros, pero no guía su vida.
O sea, lo que está diciendo es que él predica una cosa y vive otra. Y aquí vamos a decir, lo que el apóstol está diciendo es que el hombre ya no trae un vestido negro, como dije al principio, sino que está por mitad partido. De la mitad para acá está bien, porque aprueba la ley, conoce la ley, aprueba todo eso. Pero de la mitad para acá, lo primero que hace es que no enseña. No vive lo que predica. Predica que no se debe hurtar y él hurta. Él enseña a otros, pero no se enseña a sí mismo. El apóstol aquí lo que está diciendo es que la jactancia de ellos de la ley no les servía de nada, y por ello ellos iban a venir delante del trono de Dios. Y el versículo 24 dice: porque comete sacrilegio, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En otras palabras, los judíos recibieron la ley para que fueran luz para los gentiles, para que ellos testificaran. Pero la práctica de ellos, pero la forma en que tomaron la ley ellos, la forma en que ellos vivieron la ley, daba un mal testimonio de su vida. Y lo que hacía es que los gentiles no recibían un mensaje de ellos, no había luz en la vida de ellos, practicaban, torcían la verdad. O sea, hablaban de la ley, pero no vivían la ley. Entonces, lo que aquí se le está diciendo a ellos es que a ellos les faltó vivir lo que predicaban, ser lo que ellos manifestaban que eran. Entonces, el apóstol aquí les está como diciendo a ellos: por eso los juicios de Dios vienen y van a traer a cuenta todo eso que se ha hecho en calidad de judíos, en calidad de practicantes de la ley. Porque está escrito, dice: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Y yo quisiera terminar con esto, y es diciéndole que estas enseñanzas verdaderamente se aplican a nosotros también, nosotros la iglesia. O sea, nosotros la iglesia sabemos que se habla del juicio que un día vamos a tener ante el trono de nuestro Señor Jesucristo, aunque no es para condenación, aunque no es para muerte, pero será para vergüenza. ¿Por qué? Porque estaremos un día ante el Señor, y ese día podremos ver, será juzgado lo bueno y lo malo que hicimos. Entonces hay cosas que no van a hablar bien de nosotros, y no es que vamos a justificarnos delante del Señor, pero por eso cada vez que nosotros recibimos una enseñanza, cada vez que yo podría decirle como creyente, podemos nosotros asumir: no, pues yo sé que leer la Biblia todos los días es bueno. Ahora, cuando usted lee la Biblia todos los días, la pregunta es: ¿usted vive ese mensaje de la Biblia que lee en cada día? O sea, no es para cumplir un rito, no es para sentirnos bien, es para hacer. Y eso es todo el asunto, lo que el apóstol está tratando de hablar, que por todo ello va a haber un juicio. Como creyentes un día nosotros tendremos que responder también. Yo le animo a que sigamos en este libro de Romanos, aprendiendo un poco de lo importante que es de no vivir una vida fingida, una vida media, no vivir creyendo que podemos nosotros hacer que Dios no se fije en algunas cosas. Dios se fija en lo bueno y lo malo que hacemos, y un día por eso estaremos delante de su presencia. Que Dios bendiga en esta tarde a cada uno de ustedes. Nomás resta pues invitarlo para el domingo. Vamos a estar pues en este lugar congregados, alabando y glorificando el nombre de Dios. Le invitamos a que usted pueda llegar hasta este lugar. Que Dios le bendiga en esta tarde y que ustedes puedan pasar un descanso muy feliz. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén.